Gracias, hermanos, los que están respondiendo con el amén, hermanos. Muy bien, bueno, hermanos, estaba meditando en Santiago. Es un libro que en lo personal es muy extraordinario, tiene demasiado de dónde sacarle, mucha pasta como en la Escritura. Hermanos, yo pasaré de este sermón y va a haber hermanos que van a sacarle más a estos versos y van a sacarle más y más y más, porque la sabiduría de Dios nunca se acaba, hermanos. Nunca se va a acabar. Y eso es nuestro Dios eterno, hermanos, que Él nunca acabará nunca acabaremos o agotaremos la sabiduría que Él ha plasmado en lo revelado en la Escritura. Y hermanos, vamos a darle lectura, son pocos textos, así que iniciemos dándole lectura. Les pido que me ayuden a leer estos textos, aparecen igual proyectado, todo va a aparecer proyectado, espero que ustedes puedan prestar su atención en este momento, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero antes, hermanos, quiero mostrarles un texto que está en Hebreos capítulo 13, versículo 22, y aparece aquí proyectado, y les pido, hermanos, que por favor me puedan ayudar a leerlo. Os ruego, hermanos, que soportéis la exhortación. Os he escrito brevemente. Así que, hermanos, esta mañana os ruego, hermanos, que soportéis la exhortación. Yo creo que es un texto muy interesante en toda la carta del libro de los Hebreos. También un libro fascinante, hermanos, el libro de los Hebreos. Así que os ruego, hermanos, que soportéis la exhortación el día de hoy, hermanos. Oremos, hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios. Eterno Padre, en esta mañana me acerco delante de usted, sabiendo que no soy digno de nada, eterno Padre. Todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana perdónenos porque sin lugar a dudas hemos pecado en algún momento. Límpianos, Señor eterno, límpiame también a mí, eterno Padre, para hoy poder exponer estos textos, Señor mío, que sí, como dice la carta a los Hebreos, sea exhortante, pero también edificante y que nos anime a seguir a Cristo, eterno Padre, que es lo principal, vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdeme, Señor mío, sin lugar a dudas, el predicador es torpe y falible, falla, eterno Padre. Ayúdeme, Señor mío, por su Espíritu, que hoy sea hablando el Espíritu Santo a la vida de mis hermanos y que mis hermanos tengan corazones dispuestos no a escuchar al predicador, sino a escuchar tu palabra que es perfecta y que nunca va a fallar, eterno Padre. Gracias por este tiempo, quite toda distracción de nuestros corazones y este tiempo se lo dejamos en sus manos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahí quise también introducir un texto, un comentario del comentarista Charles Haddon Spurgeon, y dice de esta siguiente manera:
también aparece ahí proyectado. Si los anhelos de una persona son los anhelos de su naturaleza caída, si estos comienzan y terminan en su ego, y si el propósito principal de su vida no es glorificar a Dios, sino vivir para su propia gloria, esa persona podrá desear mucho, pero no conseguir nada. Así que, hermanos, entremos en materia, y el primer punto a tratar ahorita, hermanos, va a ser la falta de vida espiritual da guerra y conflictos. Ese es el primer punto, del verso 1 al verso 3, va a ser nuestro primer punto, hermanos. La falta de vida espiritual da guerra y conflicto. ¿Dónde? En la iglesia, hermanos. En todos lados. Cuando no hay vida espiritual, hermanos, hay guerra y conflicto. ¿Y por qué Santiago va a hablar de esto posteriormente al capítulo 3? Porque en el capítulo 3 Santiago viene hablando de la sabiduría que proviene de lo alto y la compara con nuestra sabiduría que es terrenal, animal y ¿qué? Diabólica, ¿verdad, hermanos? Después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, viene esa sabiduría a nuestras vidas, hermanos. Así que ahorita en este momento, la falta de vida espiritual da guerra y conflicto. Vean lo que dice el verso 1, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahora Santiago, hermanos, a la audiencia que se está dirigiendo es específicamente a una iglesia. ¿Se acuerdan de Santiago capítulo 1 cuando habla de las iglesias que están en la dispersión? O sea que le está hablando a hermanos en Cristo. En el capítulo 1, verso 2, él dice, hermanos míos. En el capítulo 2 dice, hermanos míos, verso 1. En el capítulo 3, verso 1 también dice, hermanos míos. Y ahorita vamos a ver qué interesante es esa frase de hermanos míos más adelante, hermanos. Y quiero comparar unos textos con la traducción lenguaje actual y la traducción Dios habla hoy. Y si alcanzan a ver ahí, hermanos, les pido que por favor me puedan ayudar a leer nada más la parte subrayada. Vean lo que dice traducción lenguaje actual. ¿Me pueden? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Ya hizo la pregunta Santiago, pero ahora aquí esta traducción es muy interesante porque dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y ahí está la respuesta más clara, hermanos. Pues porque no saben qué, dominar su egoísmo y nuestra maldad. Estos textos, hermanos, no hagas esto, porque a veces a nosotros, los cristianos, nos encanta a veces hacer esto. Este texto bien que le cae a mi esposo, este texto bien que le cae a mi esposa, este texto le caería bien al hermano que está a mi lado, este texto le caería muy bien al hermano que es líder. No, hermanos, la Escritura habla en un carácter personal. Cada texto lo tienes que aplicar a tu vida. ¿Qué es lo que Dios nos va a decir en esta mañana a nosotros? A Mario. ¿Qué es lo que Mario necesita? Cuando iba examinando los textos me iba preguntando, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Y saben qué necesitamos cambiar? Quitar nuestro egoísmo y nuestra maldad, en pocas palabras. Santiago, Dios habla hoy, dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Pues de los malos deseos que siempre están luchando en nuestro interior, hermanos. Y les pido por favor que ahí en sus Biblias, los que tienen Biblias, y de igual manera aparecen aquí los textos, hermanos. Santiago 3, 14 al 16 dice la siguiente. Pero si tenéis celos amargos, ¿y qué dice? Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es lo que dice Santiago, hermanos. Y ahora, hermanos, Pablo en el libro de Romanos dice algo muy interesante. ¿Se acuerdan en Romanos 7 lo que Pablo está desglosando ahí? Que él dice al final de los textos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto? Y nada más quiero llevarlo a unos textos ahí en Romanos 7, versos 17 y 18. Y vean lo que dice Pablo aquí en estos textos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿el qué? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es ¿qué? En mi carne no mora ¿qué? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, cuando hay conflictos aquí en la iglesia, hermanos, es porque hay algo particular.
cuando no hay vida espiritual, cuando tú no te alimentas de la vida espiritual, cuando, ¿se acuerdan del día miércoles que el pastor lo ejemplificaba con conectarte a Cristo? O sea, cuando tú no estás conectado con Cristo, sale lo pecaminoso de nosotros, sale el egoísmo y la maldad, hermanos. Sale lo que realmente somos, como una humanidad caída. Y el único que nos puede redimir y librar de eso es Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús, solamente Él, hermanos, no hay nadie más. Así también, si tú no has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, hoy es el día para que puedas creer en Cristo Jesús y venir en arrepentimiento de todos tus pecados a Cristo Jesús, hermano. Es el día, hermanos. Así que si se dan cuenta, Pablo sigue diciendo que nosotros somos nosotros tenemos el mal dentro de nosotros por las dos naturalezas, la que está caída y la que ya ha sido regenerada por medio de Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, cuando no anhelamos la vida espiritual, sale lo carnal. Cuando no anhelamos la vida espiritual, sale lo carnal. Cuando tú estás más enfrascado en lo del mundo, cuando tú deseas más lo del mundo, sale lo carnal, sale el egoísmo, sale la carne, sale lo soberbio, sale lo poco humilde, hermanos, porque esos somos, hermanos, fuera de Cristo. Pero, hermanos, nosotros tenemos que pasar tiempo conectados con Cristo. La pregunta acá es, en la semana, ¿cuánto tiempo pasamos conectados con Cristo? ¿Cuánto tiempo Mario pasó conectado con Cristo? Independientemente de estar preparando el sermón, ¿cuánto tiempo pasé conectado con Cristo? ¿Cómo me conducí en la semana? Y ahora, hermanos, también Pablo, exhortando a Tito, le está hablando de la iglesia en el capítulo 3 específicamente, en todo el capítulo. Si ustedes van en su casa y lo examinan, está hablando en cuestión de la iglesia, de la congregación. Y vean lo que Tito 3:8, y hay otros versos, el 9 y en adelante, sigue hablando Pablo, pero nada más quiero llevarlos a este texto para que tengamos un poco de idea. Vean lo que Tito 3:8 dice. Palabra fiel es esta. Viene hablando Pablo a Timoteo de lo que está pasando en la iglesia y Pablo animando a Tito a hacer lo concerniente a lo que debe de hacer en la iglesia. Y le está diciendo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, Pablo le está diciendo a Tito, quiero que, te plantes. Y si se dan cuenta, acabamos de leer el libro de Hechos, que nos hacía el favor nuestro hermano Guillermo Secundino de leer, y vean un texto muy interesante que decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos un poder, no sobrenatural, no sobrenatural en el aspecto de que empujas a la gente y se cae y rueda, etcétera. No, sino que tú tienes el poder, tienes al mismo Dios Espíritu Santo, hermanos, a Él. Y Pablo le está exhortando a Tito y le dice que insistas con firmeza. Para los que, creen en Dios, procuren ¿en qué, hermanos? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea que, hermanos, cuando tú no tienes vida espiritual, cuando te cuesta amar a tu hermano, porque ahorita lo vamos a ver, porque es muy interesante, cuando no hay vida espiritual, no amas a tu hermano simplemente. Y punto. No hay que darle tanta vuelta a un texto, ni sacar ahí la gramática textual del texto. No, cuando no hay vida espiritual, se te hace muy difícil amar a algún hermano. Es que el hermano no me habló. Es que el hermano pasó de largo y ni me saludó. ¿Cómo me cae mal cuando el hermano va entrando a la entrada? Me cae muy mal. De hecho, el hermano que está predicando me cae mal y punto. Cuando no hay vida espiritual, pasa eso en nuestras vidas, hermanos. Pasa eso, hermanos. Así que, hermanos, Pablo exhorta a Tito. Y no tengo los demás textos, pero vamos a Tito, capítulo 3, 8. Ahí, vayamos a Tito, capítulo 3, verso 8. Vean algo más interesante de los que los textos anteriores dicen. Pablo hablando a Tito y animándolo en la iglesia. Y voy a darle lectura, hermanos, ahí en Tito, capítulo 3. Cuando lleguen ahí, hermanos, ya me ganaron. Indican con un amén. Vean lo que dice el verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contención y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Y vean lo que dice ahí Pablo a Tito, vean lo interesante de los textos. Al hombre que causa divisiones, dice Tito, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo.
Deséchalo, en pocas palabras, hermanos, sabiendo que el tal sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vean qué interesante es lo que Pablo le ha dicho a Tito. Buenas obras, hermanos, no que nos andemos peleando los unos a los otros. Esposos, pregúntense, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijos en su casa? Yo no soy esposo y no puedo decir, dije esposos, pero yo no soy esposo, pero ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hermanos en Cristo aquí en la iglesia? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hermanos que van creciendo en la fe? Porque, hermanos, cuando hay conflictos en la iglesia, la gente de afuera nos ve y dice, no que son cristianos y que según se aman y que predican del amor de Cristo y de que Cristo es amor y se están peleando por el terreno, por las cosas de la iglesia. Qué extraordinario es nuestro corazón, hermanos, cuando nosotros no anhelamos una vida espiritual y no apuntamos a Cristo, hermanos. Nos peleamos por cualquier cosa, que si el terreno es de fulano de tal, que si la silla es de fulano de tal, que si por qué se hizo la cisterna, que porque sí se hizo el plafón. Nos andamos peleando por cualquier cosa. Y me incluyo, hermanos, porque yo he sido también uno de los primeros que dice, ¿para qué el plafón? ¿Para qué la cisterna? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque nos está faltando una vida espiritual, hermanos. Porque nos está faltando una vida espiritual. Así que, hermanos, siguiendo ahí con Santiago, vean lo que el verso 2 dice. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí la palabra empleada de codiciáis es la palabra epitumeo, que significa anhelar, ansiar o codiciar, desear. O sea, es algo deseoso, o sea, hermanos, pero no es en un sentido bueno, sino que aquí el texto lo está aplicando en un sentido negativo, hermanos. En un sentido negativo, hermanos. Esta idea es, hermanos, de que deseaban, hermanos, ellos deseaban pues una vida sin Cristo, o sea, ellos andaban así viviendo. Porque más adelante el verso 4 dice algo muy interesante. Oh, almas adúlteras. Y esa es una fuerte exhortación, hermanos, de Santiago a la iglesia. Y esa exhortación tiene que venir a nuestros corazones en esta mañana. Deseaban para su egoísmo. O sea, cuando ellos pedían algo, no pedían para la iglesia como lo decía Hechos capítulo 1, ¿no? Ellos deseaban para sí mismos cosas. Ellos decían, yo quiero ser próspero, yo quiero tener todo, y más adelante lo vamos a ver. Porque, hermanos, a veces deseamos muchas cosas y pedimos muchas cosas, pero párate a pensar un momento. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, en medio de tu oración, tú personal, quítame el orgullo, quítame el egoísmo, quítame el yo quiero, el yo deseo, hazme ver a mis hermanos con amor? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez? Primera de Corintios 10:6, vean lo que dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se acuerdan? Esto lo que Pablo está trayendo es del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para mostrárselo a los corintios. Pero algo interesante era que los corintios no eran judíos, hermanos. Entonces, ¿cómo Pablo se los iba a mostrar a ellos? Acuérdense que era otra ciudad apartada de los judíos. Y tú dirás, ¿cómo lo está haciendo? No sabemos exactamente, hermanos. Pero Dios lo está usando específicamente a él para decirle a los corintios, les voy a dar un ejemplo que ustedes no conocen, que ustedes no han visto, porque el pueblo al cual me refiero es el pueblo judío, no ustedes. Pero quiero que ustedes vean lo que ellos codiciaron, lo que ellos hicieron, para que ustedes comprendan que ustedes no tienen que codiciar lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo Dios ocupa a cualquier persona, hermanos? Y es un instrumento útil, hermanos, para poder glorificar a Cristo. Y ahora, hermanos, concerniente a esto, hay un texto muy interesante y estas son palabras muy interesantes de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 21 al 22. Les pido que me puedan ayudar a leer, por favor, hermanos. Dice la Escritura, oísteis.
Ahora, hermanos, ¿vieron el texto? El verso 22, ¿qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con el hermano contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo le está diciendo a estos religiosos, los que se ponían filacterias acá, hermanos, y entre más grande fuera la filacteria, decían, soy más santo. O sea, entre más grandes se ponían cajitas aquí. Eran unas cajitas que se ponían aquí, hermanos, pero entre más grande decían, soy más santo, soy el sacrosanto Mario, yo soy santo, 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 santo y no peco. Pero les estaba diciendo, pero yo os digo, porque él tenía la autoridad, Cristo tiene la autoridad, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La pregunta es aquí en este día, en este momento, hermanos, ¿traemos algún tipo de enojo contra nuestro hermano de la iglesia? Qué interesante. Traemos algún tipo de enojo contra nuestro hermano de la iglesia. La vida espiritual, hermanos, no nos lleva a ver lo que Cristo nos manda, amar a nuestros hermanos. Fortalezcámonos, hermanos, y vayamos en arrepentimiento a Cristo Jesús, hermanos, para quitar toda soberbia de nuestro corazón. Necesitamos hacerlo. Mario necesita hacerlo. Mario necesita quitar esa soberbia, ese orgullo de su corazón. Verso 2 dice, matáis y ardéis de envidia. Y esto es muy interesante, hermanos, porque estudiando me encontré que matáis significa homicidio, en pocas palabras. Y Primera de Juan dice en el capítulo 3, verso 15, ¿ven lo que dice? ¿Me ayudan a leerlo subrayado? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Cristo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y punto, dice la Escritura. No hay que moverle mucho. Y punto. ¿Odias a tu hermano, hermano? ¿No te cae el hermano que está predicando? ¿No te cae el hermano que está allá atrás en la puerta? O sea, lo miras y dices, de verdad me causa enojo el hermano. O sea, no lo soporto. No me gusta su carácter. Cuando Pablo también dice que soportaos los unos a los otros, ¿verdad? Así que esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos teniendo una vida de verdad llena del Espíritu Santo, alimentándonos de la palabra para poder amar a nuestros hermanos? Porque dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Matáis y ardéis de envidia, dice la Escritura. Qué extraordinario es lo que Santiago está desglosando aquí, hermanos. Santiago 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hermanos, aquí algo muy interesante es que a veces decimos, yo amo mi iglesia, yo tengo la camiseta bien puesta de IBN. Bueno, ¿amas a tu hermano? La pregunta es más importante. ¿Amas a tu hermano antes de tener la camiseta bien puesta? ¿Amas al hermano? En pocas palabras. Esa es la pregunta que también tenemos que hacer. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando no tenemos una vida verdadera espiritual, únicamente decíamos, hermanos, que nos importa el yo. Y ahí esa palabra de para gastar en vuestros deleites es hedone, que significa complacer. Y está empleada en un contexto sexual, hermanos. Vean qué interesante que esta palabra, aquí en la cuestión ya muy teológica de la gramática textual, es que la palabra está en un acento de sexualidad. O sea, ven hasta dónde estaban llegando estos hermanos, o sea, de verdad, en qué punto estaba su vida, de que pedían cosas para sí mismo, pero tenía un deleite ya también muy transversado, hermanos, en lo sexual. Vean lo que Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna ¿qué? Cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ustedes creen que estos hermanos a los cuales Santiago les estaba exhortando, Dios les oía? ¿Por lo que pedían? ¿Por cómo estaban viviendo? Claro que no, hermanos, en pocas palabras no, porque eran egoístas, eran orgullosos, no tenían una verdadera vida espiritual. Y andaban en ese tipo de vida, hermanos. Una vida inmoral, hermanos, en completas palabras. Hermanos, que Dios nos quite la soberbia es pedir bien, hermanos. Tú puedes pedir cualquier cosa y qué bueno que pidas por una casa. Yo anhelo una casa, hermanos. Aunque sea de Infonavit, pero anhelo una casa. De verdad la quiero. Algún día tendré una familia y tendré que llevarla a un hogar.
¿Anhelo un auto? Claro que sí, hermanos, lo anhelo. Pero hermanos, me paré a pensar, hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que le dije, como lo decíamos, quítame el orgullo, quítame la soberbia, quítame el no amar a mis hermanos? Porque ellos lo ven, hermanos. O sea, cuando nos amamos los unos a los otros, se ve, es visible, hermanos. No se puede esconder, hermanos. Así que Dios tiene que hacer esto en nuestros corazones, cambiar nuestros corazones, hermanos. El segundo punto, siguiendo en Santiago, el segundo punto es una advertencia de vivir en la mundanalidad. ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver, pero ahí decía el título, una advertencia de vivir en la mundanalidad. Y son los textos posteriores, hermanos, los textos posteriores. Vean lo que dice ahí Santiago. Oh, almas adúlteras, verso 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y algo interesante cuando estaba aquí estudiando estos textos, hermanos, es que en los originales manuscritos no dice almas. No dice almas. O sea, si tú te pones a investigar, si vas y indagas en el texto, dice, me dio dedo con el atole el hermano, no, ve y investiga el texto. Investiga el texto. El texto dice así, oh adúlteros, y punto. No dice otra cosa. La Biblia Peshitta que aparece ahí, que es una de las que supuestamente está más pegada al arameo antiguo, dice así, oh adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad contra de Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que aquí Reina Valera no hizo un buen trabajo. No somos perfectos los que traducimos, hermanos. Solamente perfecto es Dios, hermanos. Oh, adúlteros. Y esto Santiago lo estaba diciendo a la audiencia porque recuerden que era una audiencia judía. Y aquí con esos textos que voy a ir desglosando, hermanos, a ninguna hermana que está aquí presente quiero ofender. A ninguna hermana quiero ofender. A ninguna hija de hermano quiero ofender, hermanos. Ese no es mi fin, hermanos. Pero vean, hermanos, lo que Oseas capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 5 y capítulo 3, verso 1 dice. Vean lo que dice Oseas. Y este es un libro extraordinario también, hermanos. Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer que fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica ¿qué? Apartándose de Jehová, dice el texto. Verso 5 del capítulo 2. Porque su madre se prostituyó. Vean cómo aquí la palabra de Jehová por medio de Oseas está hablando el Espíritu Santo. Vean lo que dice. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes. Vean lo que dice, que me dan pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ahora, vean lo que estaba sucediendo. Era una mujer ¿de qué? Fornicación, dice la Escritura. Qué extraordinario, hermanos, porque nosotros somos un pueblo así, hermanos. ¿Cómo me dices eso, Mario? Por eso decía, hermanos, que a ninguna hermana quiero ofender, ni a ningún hermano también, hermanos. Sino que, hermanos, ¿cuál es el principio aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cuando tú estás viviendo en tu mundanalidad, cuando tú ya estás viviendo ahí en el mundo, cuando ya, hermanos, te invitan una cerveza en el trabajo y tú dices, no pasa nada. No, sí pasa mucho, hermanos. Sí pasa demasiado. Estás viviendo en el mundo. Estás en contra de Dios y ahorita vamos a ver un comentario de Francisco La Cueva que se me hizo muy interesante, hermanos, un autor, teólogo de España ya fallecido. Hermano, cuando tú vives en el mundo, estás apartado de Dios, en contra de Dios y punto, hermano. Y Oseas le está diciendo, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y el verso 5 del capítulo 2 dice, iré tras mis amantes, iré tras lo que me gusta, lo del mundo. Me gusta el alcohol, me gusta fornicar, me gusta adulterar. Por eso les dije, hermanos, soportáis la exhortación, hermanos. Vean lo que
estaba haciendo esta mujer. Iré tras mis amantes, iré nuevamente y me meteré con un hombre y nuevamente, hermanos, Oseas no la debía, Oseas. Era un hombre íntegro, Oseas, hermanos, y no la debía. Y le dan una mujer fornicaria y le dicen, cásate con ella, porque en el capítulo 3 habla de eso, de que ya se había casado con ella. Pero esta mujer agarraba y se iba con sus amantes, hermanos. Y así somos nosotros, hermanos. Si tú crees que no hay adulterio espiritual, sí hay adulterio espiritual. Cuando tú estás con Cristo, cuando tú ya eres de Cristo y tú estás en el mundo, estás teniendo un adulterio y una fornicación espiritual. Así es Mario, cuando no anhela a Cristo, cuando no desea esa cruz. O sea, no fue cualquier cosa, porque Oseas no la debía, tampoco Cristo la debía. Pero por amor vino a morir por ti y por mí. Por amor vino a morir, hermanos, Cristo. Oseas no debía tener una mujer fornicaria, era un buen hombre. Otros ejemplos, José, ¿merecía ser vendido? Claro que no. Abraham. Y otros ejemplos, Job, hermanos, ¿qué dice? Que oraba por sus hijos, intercedía por sus hijos. Y vino todo eso porque Dios es justo, hermanos. Dios es justo, no es solamente amor, es justo y es un Dios justo siempre, hermanos. Verso 1 del capítulo 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque ¿qué? Adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Qué extraordinario es este verso, hermanos. Y si tú no contemplas el verso, de verdad contémplalo. Me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Le está diciendo Oseas, ve, porque ya se fue a fornicar la mujer, pero ve y ámala. Ve y ámala. Y así es Cristo con nosotros, hermanos. Aunque somos pecadores y nos salimos a veces de la vida espiritual con Cristo, Él aún nos ama, hermanos. Él aún nos ama. Veamos 2 de Corintios 11:2. Y este es un texto muy interesante, hermanos. Un texto muy interesante. Vean lo que dice. ¿Me pueden ayudar a leer, hermanos? Porque os celo. Hermanos, si tú crees que la santidad no es importante, estás muy equivocado. Hoy en día en las iglesias ya no se habla de la santidad, no. 5 puntos para alcanzar el éxito, 10 puntos para ser exitoso, 3 puntos para ser bendecido. ¿Y es bueno? Claro que sí. Pero ¿cuándo va a venir la santidad? Dios es santo, hermanos, y punto. Pero a veces no lo amamos así, porque nos gusta vivir en la mundanalidad, hermanos. Pero hoy Dios nos exhorta a presentarnos como una virgen pura a Cristo, hermanos. Santa, porque Él es santo y nosotros necesitamos ser santos. Bueno, tú serás muy santo. El sacrosanto Mario, no, hermanos, yo peco igual que tú. Pero necesito esforzarme por tener una vida que apunte a Cristo y glorifique a Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Y no nos gusta, nos incomoda que nos hablen de santidad. No, Mario, no me hables de eso, por Dios. Yo quiero otras cosas. A mí, mira, apapáchame, hermanito. Y ya no se predica eso, hermanos, porque a veces decimos, los predicadores dicen, no voy a predicar para que no se me vayan los hermanos de la iglesia. Bueno, ¿qué es más importante, hermanos? ¿Cristo o nosotros? Cristo, hermanos. Cuando tú confrontas al hermano con Cristo, hermanos, si es un verdadero hermano genuino, va a decir, estoy viviendo en pecado y necesito santificarme en Cristo. Y si no lo haces, examina tu vida si de verdad eres de Cristo. De verdad, hermano. Esto nos tiene que hacer ver la santidad gloriosa de Cristo. Su sangre no fue cualquier cosa, hermanos. Y a veces, como dice el libro de Hebreos, pisoteamos la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo con nuestras vidas, con la vida de Mario, un Mario desenfrenado en la mundanalidad. No, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a presentar una virgen santa y pura a Cristo, hermanos. La pregunta que te tienes que hacer, ¿estamos siendo fieles a Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora Santiago 4:4 más adelante dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí viene el comentario que les comentaba de Francisco La Cueva. Los compromisos son imposibles. El que no está con Cristo, vean lo que dice este comentarista bíblico, el que no está con Cristo está contra Él. Por consiguiente,
el que se va con el mundo se convierte ¿en qué? Enemigo de Cristo y de Dios. Y al mismo tiempo, el que va con Cristo se convierte en enemigo del mundo. Así que si tú eres de Cristo, eres enemigo del mundo y punto. Y si tú no eres de Cristo, eres enemigo de Cristo y punto. Tú dirás, bueno, es un comentarista bíblico, pero es muy completo ese comentario, hermanos. No es bíblico, ¿no? Pues mira, hermanos, este autor lo sacó de un verso bíblico que ustedes conocen. Mateo 12:30. Mateo 12:30. Vean lo que dice. El que no es conmigo, palabras de Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que examinemos nuestras vidas. Cómo estamos viviendo. ¿Cómo está viviendo Mario? ¿Cómo se presenta aquí Mario en la iglesia y cómo vive allá afuera en la calle? Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepintámonos, hermanos, de verdad. Mario se tiene que arrepentir si hemos amado más al mundo que a Cristo, hermanos. Porque Cristo debe ser glorioso a la vida de Mario y la vida de cada uno de nosotros. Vean lo que Primera de Pedro 4, 3 al 5 dice. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vean cómo somos, hermanos. ¿Cómo nos describe la Escritura? ¿Cómo es Mario? Andaba en lascivias, concupiscencias, me lo voy a aplicar todo a mí para no ofender a nadie. Embriagueces, orgías, bueno, eso no tanto, no llega tanto. Disipación y abominables idolatrías, hermanos. ¿A esto les parece cosa extraña? Que vosotros, vean lo que dice Pedro, que vosotros, ¿qué dice? No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Que se vea que de verdad eres cristiano. Que cuando estás en la reunión familiar y te invitan ahí, ponen la botella de tequila, ¡pum! Y dice, vamos a echarnos unos caballitos. Porque hermanos, si ustedes creen que no sé de qué caballitos y de tequila, yo sí sé. Ponían así la cerveza y decían, vamos a echarnos unos caballitos, y ahí te estabas echando el caballito. Bueno, ¿eres cristiano o no? Que dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Que se vea que eres cristiano, que digan, no dice groserías, jóvenes. ¿Qué es lo que dicen en la escuela? ¿Cómo hablan? ¿Ocupan la palabra del animal que va cargando? No lo voy a decir, pero lo ocupan. Publican cualquier cosa en Instagram, porque ahorita es la red más social. Así, fotos bien despectivas. ¿Cristianos? ¿Cómo estás viviendo? En el trabajo. ¿Cómo eres con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es Mario con sus compañeros de trabajo? En la casa, tus vecinos, antes de venir a la iglesia, ya saben que te aventaste un pleito con tu esposa, gritaron, dijeron. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Eres el bicho raro de la escuela, de la universidad, que cuando ponen ahí sustancias ilícitas y te las ofrecen, tú dices, ¿sabes qué? No quiero. Honro a Cristo, glorifico a Cristo. En el trabajo, la cerveza. Mira, no se va a dar cuenta tu mujer. Vete con la otra mujer. ¿Cuál es el problema? Ups, qué difícil es esto, hermanos. Pero que Dios nos ayude. Ir en arrepentimiento a Cristo y ser hermanos. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice Pedro, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, si hemos tenido una doble vida, si Mario ha tenido una doble vida y no hemos anhelado a Cristo verdaderamente, arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos de tener una doble vida. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y estaba estudiando ese texto y es un poco complicado de poder discernir el texto porque en la cuestión de lo griego, en el original, habla un poco del Espíritu, ya no del Espíritu Santo, sino habla del Espíritu que nosotros tenemos, hermanos. Pero no me quise meter tanto embrollo, sino que le pedí ayuda a Dios que me ayudara y me mandó estos textos, hermanos. 1 Corintios 6, 9 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿qué? De Dios, dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo, la cruz del Calvario, Cristo mutilado.
Y no es solamente que sea la cruz del Calvario, hermanos. No. Desde que inicia toda la creación, hermanos, no querían que Él viniera a salvarnos. Cuando Él nace, hermanos, ¿qué querían hacer con los niños? Matarlos. Y tiene que huir. Y tú no amas a Cristo porque amas más la carne y no amas la santidad de Cristo. Y ahorita a lo mejor podrás decir, mira, no me importa lo que tú estás predicando porque no me caes, porque no te amo. Pero contempla a Cristo, hermano, y punto. Contempla a Cristo, hermano. Lo perseguían, lo querían matar. Muchas cosas. Lo ofendían. Lo estaban destruyendo, hermanos, ahí con los latigazos. Y no lo contemplamos, no lo amamos. Que Dios nos perdone y nos ayude a amar a Cristo. ¿O ignoráis porque habéis sido comprado por precio? Glorificad, ¿cómo dice? Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Glorifiquemos a Cristo. Tercer punto, ya para ir finalizando. Dios habita con los que se someten en humildad. No se ve, pero eran más grandes mis letras. Hoy pasó una cuestión en el archivo. Dios habita con los que se someten en humildad, el tercer punto. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En estos versos, hermanos, Santiago apunta a los soberbios que estaban en la iglesia. Porque ¿qué creen, hermanos? A veces por no tener una vida espiritual, somos soberbios. Y Santiago estaba apuntando esto. Ahora, Santiago extrae este verso o la idea del verso de lo que estaba pensando Santiago era en el Antiguo Testamento, hermanos. Él estaba pensando en el Antiguo Testamento. Estaba pensando en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Ayúdenme a leer, por favor, hermanos. Ciertamente, muy bien, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Así que, hermano, hoy examina tu vida, como dice Pablo también, expresando la Escritura. Examinaos pues cómo andáis en la fe. Examina cómo está tu vida. Examinemos nuestras vidas. Y algo interesante, hermanos, que Dios no es como que Dios dice, no, pues eres mi hijo, pero eres bien soberbio, Mario, y chao, adiós. No, hay una parte interesante que el salmista dice en el Salmo 138, verso 6, vean lo que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que, hermanos, si somos soberbios, que Dios nos perdone, que podamos arrepentirnos, hermanos, en Cristo Jesús, porque si no, Dios nos mira de lejos, de lejos. ¿No amas la santidad? Pues olvídate, porque Dios está de lejos contigo. No es como que te tenga aquí a un lado, no, está mirándote de lejos. Ah, ¿no te gusta mi santidad? Bueno, ahí estate, ahí quédate. Así que, hermanos, anhelemos la santidad de Cristo. Ahí la palabra de Santiago 4:7, para irnos más rápido, vean lo que dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Y esta palabra es muy interesante de someteos, es la palabra hupotazo, que significa obedecer, estar sometido. Y esta palabra, yo no soy casado, pero ustedes que ya son casados, hermanos, hermanas, con mucho respeto, vean lo que dice Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y cuando esté casado, hermanos, yo sé que mi esposa no va a querer sujetarse a mí muchas de las veces. ¿Cómo la ven? Sí, hermanos, porque cuando yo me case con mi esposa, mi esposa se va a estar casando con un pecador y yo me voy a estar casando con una pecadora y punto. Redimidos en Cristo Jesús, sí. Pero el fin va a ser que va a haber veces que mi esposa no va a querer someterse. Que decir, no, ¿cómo crees? No. La pregunta es, hermanas, con todo el respeto, ¿se sujetan a sus maridos? ¿Se sujetan a sus maridos que glorifican a Cristo de esa forma? Qué interesante este texto, hermanos. Ya para ir cerrando, hermanos. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean lo que dice. Y Isaías, hermanos, 57:15 dice algo muy interesante. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura ¿de dónde?
y la santidad. Vean cómo habita Dios. Habita en la altura y la santidad. Entonces, si no anhelas la santidad de Dios, hermano, no anhelas a Dios y punto. Que esto nos exhorte a anhelar la santidad de Dios. Que nos anime a ir a la santidad de Cristo, hermanos. Para glorificar a Cristo porque Él habita en santidad, hermanos. Él es santo y necesitamos alabar a un Dios santo, hermanos. Y con el quebrantado, dice el texto, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Pero si se dieron cuenta, la forma del texto dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Zacarías también dice en el capítulo 1, verso 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que vayamos en arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Si hemos andado en una vida mundana, que Dios nos ayude, hermanos. El texto más adelante dice, pecadores, limpiaos las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí el texto se puede entender, hermanos, con que todos somos pecadores. Limpiar las manos. Pero algo interesante es, hermanos, volver al Antiguo Testamento. Qué extraordinaria es la Biblia, hermanos, porque tú estás en el Antiguo Testamento y vuelves al Antiguo Testamento y luego al Nuevo, y luego al Antiguo, el Nuevo y el Antiguo. Y eso es bonito porque vas y vienes, vas y vienes. Y en el Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan, en Levítico capítulo 8, Levítico capítulo 9, Dios manda a Aarón a purificarse a él, a sus hijos, y ¿saben qué más? A los utensilios. Estudien los textos, hermanos, ahí, en Levítico. Pero ahora nada más me quiero basar en Éxodo 30, 19 al 20. Vean lo que dice Éxodo 30, 19 al 20. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para que qué? No mueran. ¡Qué interesante! Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. ¿Cómo vienes hoy, hermano, hoy aquí a servir? Esa es la pregunta también. ¿Vienes a servir para ser visto? ¿Vienes a servir para agradar al pastor? ¿Vienes a servir porque tus padres te lo dijeron? ¿Vienes a servir porque no te quedó de otra? ¿Cómo vienes a servir? Necesitamos también servir con santidad, hermanos. Qué extraordinario, hermanos. Wow. Tú dirás, la vara muy alta, Mario, muy, muy alta. Pues ¿sabes qué? El precio de Cristo en la cruz del Calvario fue muy, muy alto. Toda la ira de Dios, o sea, toda la ira de Dios contenida en Dios, cayendo sobre su Hijo Jesucristo. Y no lo contemplamos, no lo anhelamos. Qué extraordinario, hermanos. Se lavará con agua para que no mueran. Que nuestro servicio también, hermanos, sea santo para Cristo. Es lo que tenemos que hacer, que procurar. No para ser vistos, no. No para agradar a nadie, no. Para glorificar a Cristo. Santiago 4, 9 y 10, los últimos versos. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En todos los versos, desde el verso 1, verso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 17 y posteriormente el capítulo 5 de Santiago. Santiago lo que está haciendo, hermanos, es que Santiago lo que quiere hacer con la congregación, con los hermanos en Cristo, así como lo que hoy se está predicando, la Escritura, lo que queremos hacer, hermanos, la exhortación es que nos aflijamos y nos lamentemos, hermanos, de vivir una vida así, de vivir una vida apartada de Cristo, no en comunión con Cristo. Que nos lamentemos, hermanos, que si es necesario llorar, lloremos, hermanos. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú vas en humillación a Cristo, reconociendo que estás viviendo una doble vida, una vida acá y tienes, doble moral, por decirlo así. Tienes la catedral, la capilla, acá no bebes, allá sí bebes, acá no hablas groserías, pero allá afuera sí hablas groserías. Si tenemos una vida así, hermanos, Cristo quiere que nos arrepintamos de nuestras vidas, hermanos. Porque el verso 10 dice algo muy interesante y es extraordinario lo que dice.
Humillaos delante ¿de quién? Del pastor, porque nos interesa más que el pastor nos llegue a ver, porque nos interesa más que el hermano o la hermana nos llegue a ver. ¡Ay, el hermano me ve! No, no. ¿Cómo me escondo? ¿A dónde corro? ¿Cómo? ¡Ay, ya me vio el hermano! Qué irónicos somos. Qué irónicos somos. Cuando el que nos está viendo no le podemos ocultar nada. Ni aun lo que está aquí en el corazón, hermanos. Nada, absolutamente nada. Nada. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que, ¿cuál es la exhortación después de tantos versos? Qué extraordinario cuando Santiago dice, oh almas adúlteras. Que tengamos arrepentimiento en Cristo Jesús, hermano, de la vida que tenemos. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará, hermanos. Y para usted que nos visita por primera o nos ve por primera o segunda, tercera ocasión, también la animación de esta mañana es que creas en Cristo Jesús y vayas en arrepentimiento a Cristo Jesús. Él te puede dar vida eterna. El texto de Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en Él cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tú que nos visitas por primera, segunda o tercera ocasión, que nos ves por medio de redes sociales, cree en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús para que no seas condenado, para que no pases una eternidad en el infierno apartado de la gloria de Cristo. Así que, hermanos, hemos sido exhortados con 3 puntos, hermanos. 3 puntos que nosotros necesitamos meditar. Primero, la falta de vida espiritual da guerra y conflictos. El segundo punto es, hermanos, una advertencia de vivir en la mundanalidad. ¿Y se acuerdan del tercer punto, hermanos? Que yo tengo mente de teflón. Dios habita con los que se someten en humildad, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor mío, gracias porque mis hermanos han soportado los textos. Ayúdanos, eterno Padre, ir en arrepentimiento, humillarnos delante del Señor para que tú nos exaltes. Perdónanos de todos nuestros pecados, Señor mío. Y a las personas que no han ido en arrepentimiento a Cristo Jesús, que puedan ir, que puedan creer en Cristo Jesús para no ser condenados, que puedan proceder en un arrepentimiento genuino, eterno Padre, es lo que rogamos, suplicamos. Te pedimos por ellos. Y si tú has puesto en tu corazón el creer en Cristo Jesús, el amar a Cristo Jesús, y si quieres hacer una oración, dile ahí en tus palabras o te ayudamos. Dile esto: hoy he reconocido, eterno Padre, que soy un pecador. Lo acepto y vengo en arrepentimiento de todos mis pecados delante de usted. Lo acepto como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si alguien ha hecho esta oración, le pido que levante su mano para orar por usted. No para hacer algo mágico, sino solamente para orar por usted. Y de igual forma, si está ahí en su casa, estaremos orando por usted. La otra oración sigue en oración. La iglesia, oramos porque también nuestra iglesia, eterno Padre, tú nos puedas perdonar, Señor mío, de tener una vida que no te agrada. Ayúdanos a humillarnos para que tú nos exaltes conforme a tu voluntad, eterno Padre. Te agradecemos por todo. Gracias por el tiempo, Señor mío, de poder meditar en los textos. Que hoy podamos glorificarte en todo lo que hagamos y todo lo que también siga de nuestras vidas, eterno Padre. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Despedimos a nuestros hermanos de las redes sociales. Gracias por su atención. Un saludo.